país va a crecer, lo cual ya sabemos que no significa que vamos a ser todos más ricos, sino que algunos, pero sí genera empleos en el área agro y oportunidades laborales que muchas veces producen un movimiento importante en las comunidades. Entonces, no es un tema que uno puede tener una posición tan estricta, es un tema súper difícil. Ya, vamos a ir con el otro video para que generemos un poquito de controversia y tener también una visión positiva respecto a los transgénicos. No todo es negativo, solo hay que estar informado, que es lo importante. Entonces, vamos a ver, voy a entrar acá primero. ¿Escuchan bien? Sí, profe. Sí. Ya. Los genes son segmentos de ADN donde está la información necesaria para que se produzcan las distintas proteínas que llevan a cabo las funciones fisiológicas de un organismo, determinando así sus características. Todos los animales, plantas y bacterias almacenan su información genética de la misma forma, es decir, en el ADN. Y este se lee de la misma manera. Por eso un gen proveniente de un organismo puede funcionar en otro organismo. De esta forma, los organismos transgénicos son aquellos a los que mediante técnicas de ADN recombinante se les ha agregado uno o más genes provenientes de otro organismo con el objetivo de incorporar nuevas características, es decir, nuevos genes que produzcan nuevas proteínas y así obtener algún beneficio para el hombre o el medio ambiente. Los organismos transgénicos son parte de nuestra vida cotidiana. En la actualidad, tanto en Chile y el resto del mundo, en el área médica, se utilizan una serie de proteínas provenientes de organismos transgénicos, técnicamente proteínas recombinantes para el tratamiento de distintas enfermedades. Esto con el fin de obtener grandes cantidades de una proteína de forma pura y libre de los componentes celulares del organismo de origen. La primera proteína recombinante aprobada como medicamento fue la insulina en 1982 para el tratamiento de pacientes con diabetes. Hasta ese entonces, los pacientes debían inyectarse insulina extraída del páncreas de cerdos, la cual muchas veces causaba alergias. Hoy, varios laboratorios farmacéuticos producen insulina humana a partir de bacterias transgénicas de una manera más simple, a bajo costo y sin ningún riesgo para la salud. Algunos otros ejemplos de proteínas recombinantes obtenidas a partir de organismos transgénicos que se emplean como fármacos para el tratamiento patológico son los factores de coagulación para el tratamiento de la hemofilia, la hormona de crecimiento, los anticoagulantes, los factores hematopoyéticos para el tratamiento de la anemia, las vacunas contra la hepatitis, etc. También pueden producirse antígenos y anticuerpos como proteínas recombinantes que se emplean en sistema de diagnóstico de diversas enfermedades. Por otro lado, algunas enzimas y aditivos utilizados en el procesamiento de los alimentos se obtienen desde hace años mediante técnicas de ADN recombinante, es decir, se obtienen a partir de organismos transgénicos. Por ejemplo, el cuajo y los coagulantes son preparaciones de enzimas que se emplean para fabricar queso desde hace miles de años. El cuajo de ternero se considera ideal para la elaboración de quesos por su alto contenido de la enzima quimosina, la cual favorece la coagulación de la leche. La quimosina, producida por microorganismos transgénicos, está presente en el mercado desde 1990. Se trata de una quimosina producida por microorganismos a los que se les ha incorporado el gen para la síntesis de la quimosina bovina. Hoy, más del 90% de los quesos duros son elaborados con quimosina transgénica. Algunos otros ejemplos de enzimas producidas en microorganismos transgénicos utilizadas en la industria de los alimentos son la alfa-amilasa, que en la industria cervecera favorece la retención de la humedad del producto y baja el contenido calórico. Las pectinasas para clarificar jugos concentrados provenientes de restos de semillas. La glucosa oxidasa y catalasa para eliminar azúcares de huevos y evitar que aparezcan olores anormales durante la deshidratación de los mismos. Lipasas para la fabricación de concentrados de aceites de pescado y la beta-glucanasa que en la industria cervecera facilita la filtración del producto. En otros ámbitos de aplicación, el 81% del algodón mundial es transgénico.
El algodón es una fibra vegetal natural de gran importancia económica como materia prima para la fabricación de tejidos y prendas de vestir. Además, el algodón se usa en productos industriales como filtros para acondicionadores de aire, balsas salvavidas, carpas, neumáticos de automóvil, piscinas, cascos de seguridad o ventiladores de mina. Los cotones para limpiarse los oídos y los billetes de euros también son elaborados en base a algodón. Es decir, varios productos que manipulamos a diario son de origen transgénico. En relación a los detergentes, mientras lavamos la ropa, no nos damos cuenta que son algunas enzimas de origen transgénico las que realmente sacan las manchas y además permiten lavar en agua fría. Efectivamente, el detergente en polvo tiene enzimas que remueven selectivamente las manchas de nuestra ropa. Entre estas enzimas encontramos a las lipasas, proteínas que degradan a las grasas y que son útiles para disolver manchas de aceite, manteca o lápiz de labios. Por su parte, las proteasas remueven las manchas proteicas como las de sangre y huevo. Y las amilasas degradan las manchas que contienen almidón. Estas enzimas vienen siendo usadas en la fabricación de detergente en polvo con el objetivo de reemplazar a los compuestos químicos, minimizar el uso del agua y el consumo de energía, ya que antes las manchas solo podían ser removidas con blanqueadores y altas temperaturas. Las enzimas que se usan actualmente son producidas por bacterias y hongos, los cuales se reproducen a gran escala en fermentadores al mismo tiempo que fabrican grandes cantidades de enzimas. Más del 90% de las enzimas que están hoy en el mercado provienen de microorganismos transgénicos para optimizar su proceso de fabricación. Del mismo modo, la ingeniería genética es hoy una de las herramientas fundamentales para el mejoramiento de las características de los cultivos vegetales. En este contexto, se estima que los cultivos transgénicos autorizados y los alimentos e ingredientes derivados de estos, luego de casi 20 años de consumo a nivel global, se encuentran en más del 60% de los alimentos elaborados disponibles en los supermercados. Para el 2012, se estimó que el 81% de la producción mundial de soya fue soya transgénica, como a su vez el 35% del maíz, el 30% de la canola y el 81% del algodón. Ya, chiquillos, eso un poco para que primero tengan una idea de que las aplicaciones de los transgénicos son súper amplias. Algunas de ellas ni siquiera se cuestionaron, todas las que tenían que ver con aplicaciones en medicina. Pero también la forma de producción es distinta. Pues si se hacen en un fermentador, después tú puedes eliminar ese microorganismo transgénico fácilmente. Entonces, son conceptos diferentes. Chile Bio es una organización que se dedica principalmente a eso, a hacer divulgación sobre los temas de transgénicos. Si entran a su página web pueden encontrar numerosos videos, libros e información. Yo les subí al sitio del curso un libro que ellos hicieron con muchas imágenes, no es una Biblia en extenso, donde pueden ver más información si les interesa. ¿Algún comentario, chiquillos? ¿Nada? Profe, yo por lo menos de lo que entendí de los dos videos, en sí no se hace una crítica al alimento transgénico. Como que a nivel de salud a las personas, que la gente tiende a pensar que transgénico es sinónimo de, no sé, de cáncer o de problemas de salud, pero en los dos videos en ningún momento se habla de eso, que sea dañino para el consumidor, sino que la crítica es más bien no sé, al monocultivo o a la biodiversidad y a los factores económicos que conlleva todo eso. No existe ningún antecedente que diga que tú al comerte un gen vas a producir una enfermedad. Ninguno. Claro. Porque como bien decía uno de sus compañeros, que no me acuerdo quién era, nosotros comemos genomas y proteínas de origen animal y vegetal cada día. Es verdad que han aumentado las alergias alimentarias, pero las alergias alimentarias no aumentan porque tú te comes una proteína extra, es porque hay un abuso de consumo de un antígeno, de una proteína en particular, con el caso del gluten. Entonces, hasta ahora, puede ser que en un futuro, claro, si todo es transgénico, si empiecen a aparecer alergias asociadas
alguna proteína en común que tengan todos los alimentos transgénicos, por ejemplo, la resistencia a herbicidas. Pero no existe nada que diga que comerte un gen extra te enferme. Así que esa apreciación que tiene usted, Matías, es correcta. Y ese suele ser el principal error. La gente piensa que se va a convertir en un X-Men si come alimentos transgénicos, en el mejor de los casos. Si se come un alimento transgénico, se va a poner verde, se va a hacer invisible, superhéroe, le va a crecer un lunar extra o le va a dar cáncer. Claro. Y no está determinado que nosotros, por comer proteínas, nos dé cáncer. Lo que nos produce cáncer es el exceso de químicos. Y ahí viene la relación con el cáncer. En el fondo, al abusar de los herbicidas, esto sí puede llegar a desencadenar un cáncer. Esto que dicen de este lugar de Argentina, también ocurría, antes yo veía más la Teletón, ahora no veo porque para qué llorar, gratuito. Y muchos de los casos de niños con malformaciones eran de entre la sexta y la séptima región, y siempre los padres trabajaban en agronomía. Había una correlación entre malformaciones también en épocas de desarrollo. Entonces, eso se sabe que la gente que trabaja en contacto con los agroquímicos lo inspira constantemente, todo el día, así como mostraban ahí a un tipo agregando los agroquímicos, así se echaban antes, si no es con avión, que es peor porque se distribuye y vuela por todas partes, se contamina el agua, entonces es un problema grave en realidad, ¿ya? Pero la aprehensión con los transgénicos es que se usa más, no porque el transgénico en sí produzca el daño. Profe, Dígame. ¿y de dónde viene esa visión negativa de que al consumir alimentos transgénicos hacen mal? Es desinformación. Es desinformación. Por eso a mí me gusta tocar este tema, porque creo que es súper importante que ustedes tengan la opinión que sea positivo, sea negativo, o lo que opinan ustedes sea fundada, y no sea en una percepción social, como por la presión social de opinar que son negativos y que Monsanto es el diablo, gratuito. O sea, uno puede pensar que Monsanto tiene intereses económicos muy grandes, que los estados le favorecen eso, que es absurdo que te demanden por plantar, que te creció una contaminación transgénica si en el fondo tú no la compraste ni se las robaste, que tengan un monopolio también puede generarte tu opinión al respecto y decir que es una pésima empresa porque no tiene formación ética, porque produce alimentos, pero de ahí que está envenenando a la gente, ese es otro cuento. Además, las prácticas agronómicas no te las da Monsanto, las hace cada país y cada productor agrícola. Los límites de uso de agroquímicos están regulados, están estudiados, y se sabe que están en el límite superior también. O sea, puedo agregar hasta 5, agrego 5, en vez de agregar 2, por ejemplo. Y también se sabe que el monocultivo del suelo echa a perder la tierra, aumenta la huella de CO2, etc. Hay todo un cuento asociado a esto, pero que no está bien divulgado, ¿ya? Los movimientos ecologistas suelen ser muy conservadores, lo cual no es negativo, pero cambia la percepción de la gente. La gente dice, no, son malos, no, me da cáncer, pero en realidad no es así, ¿ya? Matías tiene razón, usted tiene razón, lo negativo no viene necesariamente del transgénico, sino de cómo se aplica, y en mi opinión personal, ya que ustedes no la han dado la suya, creo que la tecnología para ser transgénico puede ser súper útil. Ya se ve en medicina que puede generar remedios o medicamentos a muy bajo costo, vacunas, métodos de detección, etc. Lo que no entiendo es por qué no existe ningún alimento transgénico comercialmente disponible que evite enfermedades o que suplemente los alimentos, sino que todos los transgénicos que se comercializan son resistentes a los herbicidas. ¿Para qué? Para que el productor
no tenga maleza que le quita las propiedades al suelo y por lo tanto tenga una mayor producción.